qué esa chica tiene un síntoma recurrente si yo hago todo el protocolo que la medicina dice que hay que hacer para que resuelva el tema? Era como, para algo que falta un eslabón. Como falta el eslabón entre tu cuerpo está bien, tu cuerpo está mal, ¿y qué es lo que hay? ¿Qué hay en el medio? O sea, ¿que es mala suerte? Es una nueva brújula, es como un nuevo GPS. Es como el síntoma en la medicina oficial es error, equivocación, órgano roto. Sí, es un problema, Es un básicamente. problema, y acá es como, no, pará, es porque te pasó algo. En la época del COVID era, no, tenés COVID. Todos, me acuerdo, la ministra de Salud, todo síntoma es COVID. Y después dieron las inyecciones esas y decimos, no, ahora volvió la gripe. ¿No? El síntoma era el mismo. O sea, la treta de cambiarle el nombre a las enfermedades para decir que las resolvimos es siniestro. Hola Matilda, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, hablas de las leyes biológicas de Hammer, ¿no? Es una temática que me interesa mucho. Primero preguntarte qué son. Ok. Y, a ver, podría decir que son el modelo que me ayudó a mí, de forma muy personal, a salir del miedo. A dejar de ser hipocondríaca. Hoy me considero una hipocondríaca recuperada, que me llevó años. En esos años fue estudiar medicina, estudiar homeopatía. Y nada me terminaba de cerrar porque seguía sin entender por qué nos enfermamos. Como, ¿cómo vas a tener miedo a enfermarte? Entendé por qué te enfermas para poder hacer algo al respecto. Y este modelo, el de las 5 leyes, nos explica por qué nos enfermamos. No es para no enfermarse. Es para enfermarse distinto. Es para... Quiero hacer un paréntesis ahí. Vos estudiaste medicina por eso, entonces. Sí. Por Yo el estudié hipocondrismo. medicina por miedosa mal. O sea, Y te dedicaste a la medicina también de la mano de eso. Claro, soy ginecóloga porque imagínate que esos miedos iban por ahí, que no sabía ni qué había ahí abajo, y era el miedo al cáncer, mama, cuello, infecciones. Nací en el 71, con lo cual en la época del HIV yo era ahí, estaba, no sé qué fue, en los 80, yo tenía 10, 12, 15 años así, en esos momentos, y era pánico absoluto. Además que ya venía de otros miedos, no sé. Yo era la que veía Heidi y tenía miedo de quedar paralítica como Clarita, no sé. Claro. O veía la familia Ingalls y que tenía miedo de quedar ciega como Mary, ¿no? Esas cosas. Entonces dije, no, necesito ser médica porque no pensaba que había otra historia. Pensaba que, nada, salud igual, medicina, estar preparada, estudiar medicina, ser médica, un poco para poder tener como mi propio criterio, con la idea, ¿sabes lo que yo pensaba? El médico me va a decir que está todo bien y yo voy a tener algo y ellos no se van a dar cuenta. Entonces, tengo que saber yo. Repersecuta. Sí. Y después elegí ser ginecóloga porque me parecía recontra práctico para mí. Había tenido como una experiencia y me habían hecho asustar, nada grave, pero dije, no, tengo que ser la ginecóloga que me hubiese gustado encontrarme. Que nada, que sea algo tranquilo, que te explique, que no te dé miedo, como eso, entender, ¿no? El miedo al embarazo tremendo de siempre. Ahora tengo 3 hijos. La primera me quedé embarazada sin querer. Casa de herrero, cuchillo de palo. Pero bueno, y hoy tengo 3 hijos divinísimos. Entonces... ¿Cómo llegaste eso ahí a las leyes? Porque siento que hay un abismo entre la facultad de medicina y las leyes. Buscando la idea era... Ya a esa altura, que ya era médica, ya estaba frente en la consulta, en un consultorio, siendo ginecóloga. Era como, ¿por qué esa chica tiene un síntoma recurrente si yo hago todo el protocolo que la medicina dice que hay que hacer para que resuelva el tema? Era como, para algo que falta un eslabón. Como falta el eslabón entre tu cuerpo está bien, tu cuerpo está mal, ¿y qué es lo que hay? ¿Qué hay en el medio? O sea, ¿que es mala suerte? Pero en ese medio podía estar las respuestas de cómo aconsejar a alguien o cómo asesorar a alguien para que trate de que eso no le vuelva a pasar. Pero claro, si no entendemos por qué te pasan las cosas, ¿qué vas a hacer? Entonces ahí me faltaba eso. Ahí estudié homeopatía buscándole la vuelta. No me sentía a gusto, pero no, digo que la homeopatía es buenísima, pero a mí no me resultó ni personalmente como médica. Y ahí seguí en la búsqueda. Y llego a partir de la mano de la biodecodificación. Como que llego por ahí... Conozco a Hammer a través de mi mamá. Mi mamá es psicóloga, estudió psicología de grande, me tuvo a mí muy chica, a mí y a mi hermana gemela. Y ella hizo un curso con Hammer en los años 96, en Málaga, donde él vivía en Málaga.
Y llega revolucionada con la idea de esto de que la enfermedad tenía que se originaba en un trauma, así como lo básico que al principio se sabía. Y yo estaba recién iniciando la residencia, llega toda esta información y no me entra. Como que era mucho, recién estaba recibida. Pero en la familia, mi mamá se súper engancha con eso, con entender el origen de la enfermedad a partir del estrés, de los traumas, del shock, como decía Hammer. Y mucho tiempo después vuelve la biodecodificación de la mano de algunos y dije, ay, este debe ser el que mi mamá me contó. Y me metí por ahí, que habla de Hammer originalmente, la biodecodificación, y después dije, no, espera, necesito como que me enseñen esto, que sea médico, como que me lo expliquen desde la medicina. Y ahí conocí al que hoy es mi amigo, pero uno de mis maestros, que es Luis Felipe Espinosa, médico mexicano, y con él me prendieron la luz en la oficina de la Madre Naturaleza. Y me acuerdo, el primer curso que hice fue en el 2000, no sé, 12, 13, 14, no me acuerdo. 14 creo que fue, 2014. Y de ahí renuncié al hospital italiano donde yo venía trabajando ya hace casi 20 años. Porque ahí es donde entendí de realmente por qué nos enfermamos. Que inicialmente me hizo a mí como decir, no, espera, toda la medicina va por otro lado. Hoy estoy en un lugar como no tan drástico de haber renunciado, que renuncié y me hizo bien y armé todo otro camino. Hoy volví a ser ginecóloga. Digo porque por un momento no entendí, como que fue tal el estrés, del shock, de que la sensación de que nos habían enseñado la medicina al revés, que dejé casi que dejé todo y me dediqué a estudiar, como necesitaba un momento de paz, decir, bueno, a ver, pará. Y ahí fue que te metiste a estudiar en profundidad las leyes. Claro, y ahí me puse a estudiar en profundidad de la mano de Luis Felipe Espinosa, Marco Pfister, un italiano, de mano de otros maestros, buscando herramientas para poder ayudar como herramientas psicológicas, si querés. La medicina nunca se debería haber separado de la psicología. Y la separamos, ¿no? La sociedad la separó, ¿no? Lo que sea. Entonces necesitaba como volver a unir, porque nos pasan las cosas, nuestro cuerpo responde a lo que nos pasa. Lo que nos pasa, y lo que nos pasa muchas veces está en la esfera, puede ser algo real que te golpees, pero también está en la esfera de lo que te pasa emocionalmente, de lo que te pasa con tu familia, en tu vida cotidiana. Y ahí hay que buscar herramientas más allá de la medicina o más allá de distintas técnicas terapéuticas que te ayuden a salir de ahí, a encontrar otra estrategia. Y así empecé a enseñar las 5 leyes, me formé mucho en las 5 leyes hasta que las empecé a enseñar. Bueno, ¿y qué son? Quiero saber qué son. Y vino la cuestión esta de la pandemia de 2020 y ahí como que eso me permitió poder guiar a personas a no tener miedo, porque era peor el miedo que un teórico bicho. Bueno, entonces, las 5 leyes es un Ahí va la modelo, clase. si la tenemos que poner en algún lugar, es un modelo de medicina mente-cuerpo. O sea, la medicina mente-cuerpo es conocido en lo oficial. Existen másters de psico-neuro-inmunoendocrinología. Es la conexión entre lo que te pasa, entre tu psiquis, tu sistema inmunológico, nervioso y tu cuerpo. O sea, no es algo raro, no es algo extraño, que la medicina mente-cuerpo existe. Lo que hace de diferente, o lo que logró Hammer a partir de de desarrollar este modelo, es encontrar como la especificidad, el detalle de una cosa que te digan, te enfermas por estrés, y una cosa, bueno, pero pará, ¿en qué momento del estrés? ¿Por qué ese tejido y no otro? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué de esa forma? Es como le encontró un detalle, porque no solo habló de que el estrés nos enferma, sino que conectó áreas del cerebro puntualmente, como áreas que se ven en la tomografía computada, con el evento que la persona había sentido, con el órgano involucrado. Hizo como esta tríada, psique, cerebro, órgano, para explicar que cada órgano responde en forma particular. Básicamente podríamos decir que tenemos los tejidos que tenemos, y digo tejidos y no digo órganos porque hay órganos que tienen más de un tejido, pero es un poco técnico, pero cada órgano tiene una función. Cuando nuestro entorno o nosotros desafiamos la función de ese órgano cambia. O puede cambiar, no necesariamente, pero ese cambio, en algún momento de ese cambio, se aparece la etiqueta de enfermedad. Que en general la enfermedad hablamos de inflamación muchas veces, como la inflamación es la manera que tu cuerpo repara, no es un error de tu cuerpo. El error sería que no termine de reparar nunca. ¿Pero por qué no repara nunca?
¿O por qué la inflamación se hace crónica? Y podría ser porque uno está como apretando esa tecla mucho tiempo, o muchas veces, o vuelve a reiterar el mismo tema, ¿no? Como si uno... ¿La tecla qué sería, por ejemplo, en algo concreto? Un evento que activa un tejido en particular. Por ejemplo, nuestra piel responde al contacto. La piel, digo la epidermis, ¿no? Después la piel tiene otras capas también. Pero un cambio en la epidermis, llamado dermatitis, por ejemplo, o alergia, alergia, ¿no? Una dermatitis atópica en los chicos, o todas las cosas que impliquen una inflamación de la piel, sucede en el alivio de un estrés de contacto, o un contacto que tuviste y no querías, o un contacto que te falta. Entonces uno puede estar mucho tiempo en ese contacto, en eso, apretando esa tecla, digo yo. Como si nuestro cerebro fuera un montón de programas, que cada programa es un tejido en particular, que nos lo puso la naturaleza para poder sobreponernos a temas concretos. No sé, el estómago que digiere, el intestino su tema, la piel su tema. Pero ¿por qué el cuerpo lo manifiesta? ¿Con qué intención? Okay. ¿Me explico? Sí, entonces, vamos a explicar las 5 leyes y eso se va a ir aclarando. Dale. Entonces, Hammer encuentra este modelo de relacionar la historia de la persona con el órgano en particular y con el cerebro, un área del cerebro en particular. Él lo descubre o lo empieza a investigar a partir de que él tiene un cáncer de testículo después de la muerte de su hijo. Y la mamá del hijo, o sea, su mujer, un cáncer de mama. Y se hace la pregunta de, espera, ¿será que tiene que ver el shock, este estrés tan grande que tuvimos con que nos aparezca esta enfermedad? Y ahí se pone a investigar. Lo primero que hacía era preguntar a las personas qué te pasó. Y lo que primero él empezó a investigar es la relación del cáncer, porque era lo que le había pasado a él. Después lo extendió a otras enfermedades. Entonces ahí desarrolla todo un conocimiento conectando la historia con el tejido y la historia de la persona. Entonces, la primera ley, y ese conocimiento lo ordena en 5 leyes. La primera ley nos dice que cada cambio en el tejido, que haya un cambio, que después en un momento lo llamamos enfermedad eventualmente, para que haya un cambio tiene que haber un evento que él lo llamó shock biológico, que es un evento que tu cuerpo lo percibe y dice, che, necesitamos un órgano que se haga cargo de esta situación porque si no podemos estar en riesgo de no sobrevivir o de dañarnos. Entonces, la piel es llamada a activarse en los estreses de contacto, el estómago para digerir, etc. Es como una purga de alguna manera de esa emoción tan intensa que te sucedió a nivel corporal. No sé si una purga, es tu cuerpo diciendo, che, para esto necesitamos más de eso. O necesitamos hacer un cambio para enfrentar esa situación, en más o en menos. Okay. Entonces, hay un evento, como hay un shock, hay un estrés vivido de cierta manera. A ver, Hammer estudia las 5 leyes a partir de que la gente tenía una enfermedad, tenía un diagnóstico. Con lo cual, a veces las personas que nos están escuchando van a decir, ay, pero espera, a mí me estresé, ¿será que me va a pasar algo? Y esa no es la manera de pensar esto. Mientras lo digo, bueno, esto es cuando alguien tiene un síntoma. No es para que estemos como con el miedo de, ay, a ver, me Estás pasó empatizando algo. con todos los hipocondríacos que Claro, hay por ahí. porque yo sé Yo estuve ahí. que el hipocondríaco, o sea, está tan acostumbrado a sentir miedo que no sentir miedo le es incómodo eventualmente, como que cree que en el miedo se protege. Entonces, no está bueno conocer las 5 leyes y pasar de un miedo a otro. Como pasar del miedo a la enfermedad al miedo a ver si ahora me pasó tal cosa y me voy a enfermar. Y ese no es el camino. No, está muy bien la aclaración. Porque sí, todo sí. el modelo está armado desde que la persona es lo que hay atrás de un síntoma. Por eso las 5 leyes son una explicación de por qué nos enfermamos. No son para no enfermarse. Eventualmente, secundariamente, te ayudarán a enfermarte menos. O de otra manera. Ok, bueno, vamos a la segunda entonces. La primera dice que se origina en un shock. Ese shock tiene que tener características en particular. No cualquier evento te va a enfermar. Una de las cosas que Hammer habló, que es como agrava la situación, sería que uno no gestione ese evento. No gestione en el sentido, se lo trague, no lo comparta, lo sostenga mucho en el tiempo. O sea que ya con la primera decimos, bueno, espera, si nos pasan cosas, y ahí entra un poco de prevención, bueno, compartámosla, sintámonos que no estamos solos en eso, como primer paso. Bueno, esa es la primera ley. La segunda ley nos dice que cada uno de estos activaciones o shocks biológicos pone un cambio en el tejido, que ese cambio va a tener 2 fases.
va a tener una fase que Hammer la llamó fase activa, que sería en el momento que uno está con el estrés presente, la fase de alerta, ¿no? Y si la cosa se soluciona, si el evento ese que nos estresó se terminó porque realmente se resolvió, o se terminó porque uno soltó. Puede ser también que no esté resuelto, pero uno le deje de importar. Aparece la segunda fase, que sería la fase de reparación. En la primera fase, que se llama fase activa o fase simpaticotónica, si hablamos de simpaticotonía es como fase de estrés. Hay algunos cambios en el cuerpo relacionados al estrés agudo, incluso crónico. Presión alta, taquicardia. Hay algún cambio en el tejido que a veces puede dar síntomas, pero no mucho. El cuerpo está como en fase tengo que sobrevivir. Alerta, claro. Claro, es como alerta. En general no hay inflamación, como estaríamos en alerta. Algunos síntomas son detectables a veces. Pero en la segunda fase, en esta fase de reparación, es cuando los tejidos se tienen que... El cambio que sufrió en la primera, ahora en la segunda, en todo ese transcurso de la segunda fase, tienen que volver a lo normal. Tienen que volver al equilibrio. Esa reparación de los tejidos o esa vuelta al equilibrio del tejido que sufrió cambios se produce a través de la inflamación. Como que la inflamación es la manera que el cuerpo repara. O sea, nuestro cuerpo no sabe reparar sin inflamar. No sé si es una buena o mala noticia, pero es un hecho concreto. Que te cortaste, te quemaste. La inflamación es parte del proceso de curación. Y esa inflamación, que es que aumente volumen, que esté caliente, que se ponga rojo, que eventualmente duela, son todos mecanismos para mejorar la reparación. Llevar nutrientes, que vos no muevas esa parte del cuerpo porque se está curando, ¿se entiende? Perfecto. En estas itis, en estas inflamaciones, es la mayoría de veces que uno dice, me enfermé. O sea, la mayoría de veces que uno dice, che, me siento mal, en general estás entrando en esta fase de reparación de algo que te pasó antes. Por eso la medicina en algún punto la medicina oficial relaciona el estrés con las enfermedades, pero a veces dice, no, hay gente que se enferma después. Y parece que no, esos no son por estrés. Pero cuando vemos el panorama completo, vamos a ver que las enfermedades están precedidas por situaciones de mucho estrés. Qué loco, perdón que te interrumpa, pero lo estaba pensando mientras lo decías, que en general tenemos como una perspectiva muy negativa de la inflamación. Exacto. ¿Viste? Es como, ay no, y en realidad desde ese lugar que vos estás comentando es tipo, qué bueno, significa que está reparando. Entonces nadie se preocupa si después de estar al sol todo el día se te inflamó la piel. Sí te puede molestar, obvio, no quiere decir que la inflamación, ay, qué contenta que me pongo. Duele, es incómoda, pero es que tu piel se está curando. ¿Y qué vas a hacer la próxima vez? Y tratar de no estar tanto al sol. Como uno debería aprender, ¿no? Entonces se te inflama la rodilla porque te caíste, no te enojas con la inflamación de tu rodilla. El tema es que hay veces que es obvio cuál es el motivo de la inflamación y en otras enfermedades pasa como por abajo de lo consciente. Si te quemas con el sol es obvio, pero si se te inflama una y otra vez la muñeca, por ahí no es obvio qué es lo que está pasando. Entonces hay cosas que nos pasan, o sea, el cuerpo cambia cuando nos pasan cosas. O sea, el cuerpo es la honestidad más brutal. Como que el cuerpo no miente. A veces yo cuando como puedo hablar con vos de un síntoma que vos tenés y vos decís, no, ¿sabes qué? Mate, nada que ver. No me pasa eso, ¿no? Y yo digo, bueno, tu cuerpo sí. Como que el arte a veces terapéutico en mis consultas es como que ayudar a la persona a reconocer qué cambios tiene que hacer, pero si uno a veces ni registra los cambios, porque no somos nosotros los que eventualmente sufrimos algo. A veces sí, coincide, pero podemos decir que es nuestro instinto, nuestro animalito interno, como yo lo llamo. O sea, lo que percibimos como animal interno, como animal como salvaje a partir de los sentidos, y además se le suma a eso nuestra historia personal. O sea, no es lo mismo un evento, pasa algo ahora, no lo vas a tomar vos de la misma manera que yo. Depende de tu historia. No es lo mismo que tener una mala noticia vos que a mí, que no es lo mismo. Entonces, ahí encima hay algo muy personal de cada persona. Entonces, yo digo que el cuerpo es la honestidad más brutal. Es como... Sí, el cuerpo como brújula se me viene, ¿viste? Esa frase medio cliché. Hablando de brújula, este modelo, y ahora vamos a la tercera ley, es una nueva brújula. Es como un nuevo GPS. Es como el síntoma en la medicina oficial. Es error, equivocación, órgano roto. Sí, es un problema, básicamente. Es un problema, y acá es como, no, pará, es porque te pasó algo.
Entonces, puede seguir siendo eventualmente un problema, porque hay órganos que necesitamos que funcionen mejor y las fases estas de reparación pueden ser muy difíciles. No quiere decir que todo ya está, como que la enfermedad no existe. Sí que existe, pero es otra cosa. Ya no es el error, tu cuerpo roto, tu cuerpo equivocado, el bicho que te ataca. Es que te pasaron cosas. En el momento que fue la famosa pandemia, era obvio que iba a haber muchos síntomas respiratorios, porque el aparato respiratorio responde al miedo. Pero al miedo por lógica. La nariz para detectar lo que está pasando, como esto no me huele bien, cualquier animal usa la nariz para eso, nosotros también. Los bronquios a las amenazas en el territorio y el pulmón al miedo a morir. Entonces era obvio que iba a haber muchos síntomas respiratorios. Claro, por el estrés de todo lo que estaba sucediendo. Todo lo que nos estaban poniendo, era todo miedo, 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 miedo por vos, miedo por otro, miedo, miedo, miedo. Y ahí es donde yo dije, no, esperen, no, esto es más grave que la eventualidad de algún virus. Y una cosa llevaba a la otra, porque el miedo llevaba al síntoma, el síntoma daba miedo, aparecían estas partículas virales diciendo que eran la causa y en realidad aparecen como consecuencia. Es como empezamos a entender que era re fácil ponernos una pandemia de aparato respiratorio, como también es re fácil poner pandemias de temas de piel. ¿Por qué decís que es una consecuencia lo de los virus? Porque vamos a la cuarta ley, pero vamos primero a la tercera. Dale, sí, mejor. Me adelanté. En la cuarta se va a aclarar. Entonces, la segunda entonces son las 2 fases, siempre que se resuelva. Una fase de reparación que tiene un largo, tiene unas distintas etapas, que es la etapa donde está el cuerpo reparando, donde se inflama, donde te cansaste. Y quiero contar algo que a veces la gente lo puede linkear así de una manera. Y ahora vamos. Durante el día estamos en simpaticotonía, es natural, como que estamos más despiertos, a partir del cortisol, la adrenalina, todo lo que es la vida. Y a la tarde entramos en vagotonía, es lo que nos lleva a descansar, es como que te cansaste, te agotás. ¿Cuántas veces nos pasó tener un día tan estresante que a la noche decís, che, no sé si estoy cansado o me estoy por enfermar? Es lo mismo. Es lo mismo, no es lo mismo, pero es un estrés muy grande, lleva a la enfermedad. Así como un día muy estresante lleva a que vos sientas que te estás enfermando, ¿no? Entonces, y es un yin-yang, es como simpaticotonía, vagotonía. Entro en estrés durante el día, digo, estrés fisiológico sería, y anoche descanso, más o menos la mitad, ¿no? 12 y 12. Uno puede estar en un estrés de algún tejido en particular durante mucho tiempo, y después esa enfermedad llamada reparación, llamada inflamación, puede ser larga. Y también no todo es lineal, porque uno puede estar entrando en círculos, como de vuelta, como digo, pisando la misma tecla. Claro, todo el tiempo lo mismo. Estrés. Uh-huh. Entonces, no termino de resolver. Digamos, ahí la importancia de ir a entender cuál es como el detonante. No, digo que en ese círculo que se repite, la importancia de ir a entender cuál es el detonante, claro, más que por qué aparece ese síntoma, claro, o qué consecuencias, claro, trae el síntoma. Exacto. Entonces hay que, como, eso ya te pone en otro lado. Y ahí la persona tiene que, como, este modelo lo que lleva es que la persona tome la responsabilidad de su salud. Que la medicina va a seguir existiendo y necesitamos que esté la medicina oficial. Porque hay veces que necesitas el antiinflamatorio, que te operen, lo que sea, el tratamiento. Pero entonces uno entiende dónde vino y sabe qué hacer. Perdés el miedo porque entendés que todo es un proceso. Ya no tenés miedo a la célula loca o al bicho, ¿no? Uh-huh. Perdés el miedo y por ahí no... O sea, sacándole el miedo a las personas del bicho y de todo eso de la pandemia, podíamos lograr que tuvieran menos síntomas. O que cuando está el síntoma, no creas que entonces ahora voy a matar al abuelo. O sea, no me puedo abrazar. O sea, es como ridículo. Me acuerdo leer la lista de síntomas y eran todos los procesos que nos estaban activando. Uh-huh. Era tener un mapa, esa nueva brújula. Que en lugar del bicho que te contagias no tenía sentido. A ver, después está la tercera ley. La tercera ley es cómo cambian los tejidos, y acá Hammer hizo como un estudio muy profundo y muy valiosísimo porque conectó el origen embriológico de los tejidos por cómo cambian los tejidos. Y se dio cuenta que de acuerdo a su origen embriológico, esto es muy técnico, hay tejidos que crecen y hay tejidos que se hacen agujeros, sería. Ahí están los tejidos que se hipertrofian y los que se atrofian, de acuerdo a su origen embriológico. Esta tercera ley es el verdadero GPS. O sea, uno sabe que cuando tenemos una etiqueta de
o ya sea porque tenés un síntoma o una enfermedad, sabemos en qué fase de esa curva de segunda ley, estar en fase activa o en reparación, en qué parte de la reparación está, y sabiendo a qué capa embriológica pertenece ese tejido, tenemos un montón de información. ¿Qué sería una capa embriológica en criollo? Que el embrión, en criollo sería que el embrión, que se inicia con un óvulo y un espermatozoide, sí, se empieza a dividir y se forman 3 capas. Esto es medicina oficial. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Y eso da el origen a los demás órganos. Es como si fueran los troncos, las ramas los troncos del árbol, las ramas, y después las hojitas. Entonces Hammer se dio cuenta que de acuerdo, y cada tejido del cuerpo tiene un origen en una capa. Esto es como medicina de embriología de la facultad. Entonces él se dio cuenta que los tejidos cambian distinto de acuerdo a su origen embriológico. Súper como, esta tercera ley se merece de verdad el premio Nobel. Como que es muy, muy novedoso. Como que no es lo mismo que un tejido crezca y otro se agujere, o funcione de más o de menos. Nos da todo un panorama. Entonces, esa es la tercera ley, muy importante. O sea, ahí en la tercera ley entendemos por qué hay tejidos que pueden crecer. Que la medicina lo llama cáncer. Que pueden ser muy graves. Porque el estrés que lleva a que un tejido crezca ya es un estrés grande, ¿no? Y sí. Entonces puede ser grave en alguna etapa de esa evolución. Pero no es una célula loca. Entonces ahí ya como en la tercera ley dices, entendiendo la primera, la segunda y la tercera ley, es que en la cuarta ley Hammer encontró que los gérmenes son los ayudantes del sistema. Eso me parece precioso. O sea, que la medicina también lo sabe, que tenemos la microbiota, está re contra de moda, que los flacos tienen una, que los gordos tienen otra, que tenemos gérmenes en la piel que nos protegen, que el origen de hacer la conexión entre los gérmenes y las enfermedades, como que los gérmenes causen las enfermedades, es porque en los procesos inflamatorios los gérmenes serían como los bomberos de los incendios. Entonces, si vos sos un, no sé, marcianito, que no tenés ni idea, llegás a la Tierra y estás ahí y ves incendio, bombero, decís, listo, los bomberos están haciendo los incendios. Claro. Matemos al bombero. Es buenísima la metáfora. Y el bombero dice, no, pará, me va a ser resistente. Necesito estar acá laburando. Son como los albañiles. Entonces, cada capa embriológica tiene gérmenes que son sus ayudantes en especial. Los hongos, las bacterias, las micobacterias. Y en la piel aparecen en el ectodermo sería técnicamente, las partículas virales. A ver, en la historia de la medicina, Pasteur encontró que había gérmenes en relación a enfermedades. Y en esa misma época, que Pasteur decía, los gérmenes están generando las enfermedades, estaba Béchamp, Claude Bernard, otros científicos con mucho más renombre que Pasteur, diciendo, no, esperen, o sea, acá hay un terreno que predispone. Y Pasteur, dale que va, hoy lo tenemos en la Facultad de Medicina, acá en Buenos Aires, en una estatua, y hay una calle Pasteur en toda la ciudad del mundo, creo yo. Porque fue muy funcional a una industria que estaba empezando, en principio de 1900, de los antibióticos, de una droga que arregle un problema, ¿no? Bueno, es que cuando dijiste lo de nos vamos a fortalecer ante el ataque que nos quiera sacar, en la metáfora del bombero, ¿viste? Me remití a los antibióticos y dije por dentro, claro, por eso se dice de que no tenés que tomar muy seguido antibiótico porque si no deja de hacer efecto a medida que lo vas tomando, ¿entendés? Y ahí está como la explicación de, se siguen fortaleciendo estos virus, bacterias y demás. Porque tienen que estar ahí, claro. Sí, y uno dice, donde están los gérmenes más resistentes son los hospitales, pero claro, es como si fueran el equipo super SWAT de los bomberos súper especializados, donde está un montón de gente enferma. Suena lógico en algún punto. Esto no quiere decir que a veces no haya que usar antibióticos y que a veces hagan bien, pero el cuerpo no está loco y los gérmenes tampoco. Entonces, Pasteur encuentra gérmenes asociados a enfermedades, son las bacterias que se ven. Y había un montón de enfermedades que él no encontraba, que no se veían porque no estaban. Y empiezan a hablar de enfermedades virales. Pero se empezó a hablar así, como inicialmente virus viene de veneno. Como que los virus las enfermedades virales eran por un tóxico que había dejado la bacteria. Pero ya no estaba. Y así se habló de enfermedades virales. Hasta que en los años 30, cuando se desarrolla la microscopía electrónica, empiezan a encontrar esos dibujitos famosos, esas fotos que están en todas las redes del famoso virus redondito, con pinchitos, esas cosas, que son fotos de microscopía electrónica, diciendo que en el proceso inflamatorio
aparecían estas cosas. Y como ya venían de la idea de que la bacteria es la mala, era como, listo, esto se está generando el problema. Que en realidad aparece como consecuencia. Otros virólogos modernos empezaron a darse cuenta que esos eran como, como las migas del pan de las células. Se daña la célula y aparecen estas partículas. Las partículas no son las que causan el daño. Aparecen como consecuencia del daño. Y el teórico daño, que es un proceso biológico, inteligente y tal, viene de esto que dije, de los shocks, de separación. Como los temas de la piel tienen que ver con la separación. La varicela, la rubiola, el herpes zóster, como con temas de contacto y separación. Y aparecen esas partículas, pero no como causa. No, y también lo pienso como con un mensaje mucho más profundo que el simple hecho de decir mi propio cuerpo me está atacando o no funciona, ¿no? Entonces, la medicina, el paso que siguió fue, listo, los gérmenes son los malos. Y después es como, bueno, saquémosle todos los gérmenes a una ratita. Vive un día y se muere, por decir. Como no sobrevivimos sin gérmenes. Ah, bueno, hay buenos y malos. Los buenos son los que te ayudan y los malos son los que te atacan. Ok, pero los malos los tenemos nosotros también. Ah, entonces tiene que haber un sistema que te esté protegiendo. Y salta la idea de que existe un sistema que te protege. ¿Qué cuál es? El famoso sistema inmunológico. Que no es un sistema. Es el rejunte de procesos inflamatorios, de procesos que regulan la inflamación. Que en la inflamación participan los gérmenes. Sí. Entonces está como... tenemos que tener un sistema inmunológico fuerte. ¿Y qué es el sistema inmunológico? Y los glóbulos blancos, los anticuerpos, la fibroblastos, todos los procesos de la reparación del cuerpo. Entonces ahí salte la idea de estimulemos el sistema inmunológico con eso que creemos que son bichos, que son malos, para que tu cuerpo no se enferme. Nunca funcionó ni va a funcionar. Pero vos decís, no, pero mates sí funcionan. Dicen que se acabó la viruela por eso. Yo, bueno, vayan a leer. Estamos hablando en código por si no se entiende, por cuestiones obvias de baneo, pero creo que fue bastante evidente. No, la polio desapareció gracias a eso. Digo, no, la polio cambió de nombre. Hoy se llama Guillain-Barré, atrofia espinal, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. Antes todo eso se llamaba polio. Pero no es que la gente no le tiene que miedo. ¿Entonces hay polio? No, pará. Nunca fue viral. Era un proceso. Leímos en el diario hace poco que había polio en Gaza. Había polio. Y más decía la polio que era producido por el mismo virus de la vacuna. Decía eso, pero en La Nación, diario acá Argentina. Bueno. Pero digo, lo dicen. O sea, la medicina oficial dice, hay polio en Gaza y es por el virus de la vacuna. O sea, ¿what? Entonces, claro, en Gaza entendemos que la polio es un estrés total de sentirte atrapado. Dicho rápido, después detalle. ¿No? Estás en tu casa, perdiste a tu mamá, a tu papá, tenés miedo que perderlos, bombardeo, etc. Lleno de esos shocks. Sí, además también siento que son como muy específicas las enfermedades que tienen sintomatologías tan raras, como que en general son más o menos siempre los mismos síntomas. Bueno, les vamos poniendo distintos nombres. Son los respiratorios, claro, que lo llaman de distintas mil maneras. En la época del COVID era, no, tenés COVID. Todos, me acuerdo, la ministra de Salud, todo síntoma es COVID. Y después dieron las inyecciones esas y decimos, no, ahora volvió la gripe. El síntoma era el mismo. O sea, la treta de cambiarle el nombre a las enfermedades para decir que las resolvimos es siniestro. Bueno, igual porque ese tema a mí me interesa mucho, quiero ir ahí, pero antes quiero cerrar con lo de las leyes, así seguimos el hilo. En la cuarta ley, los gérmenes no son la causa de los problemas. Entonces, vamos a que si no son la causa de los problemas, las inyecciones esas no tienen sentido, los gérmenes están, a veces es necesario tratarlos, casualmente los virus no se tratan, como que se curan solos. No hay tratamiento, como mucho, ¿no? Es como donde menos... Entonces... Esa es la cuarta ley. Hongos, micobacterias y virus son como ayudantes del sistema. Los virus no como no como un bicho, porque no es un bicho, no tienen vida propia. O sea, pero porque dicen que tienen que entrar en la célula. Es que los virus son de la célula. Claro. No es que entran. Son nuestros, nos invadieron. O sea, no nos invadieron. Claro. Entonces ahí como vamos como uniendo, ¿no? Dale pánico a la población, y no digo todos, pero muchos van a tener síntomas. O sea, insistirles
en un estrés total y vas a lograr que tengan síntomas, ¿no? Estoy segura que en la época del corralito, vos eras chica, hubo mucho cáncer de colon. Era como, el cáncer de colon es como la injusticia. El colon es la miércoles que te tenés que digerir, tragar y no podés. Nada, el banco se queda con tu plata. Explotó, seguro. Habría que ir a chequear a ver qué pasó ahí. Estoy segura. Nos queda la quinta. Y entonces, la quinta ley es la más filosófica y en realidad es la que une todo porque es la que nos dice que cada cambio que tiene el cuerpo en eso que llamamos enfermedad o no, en ese cambio, tiene un sentido biológico, como tiene un para qué. Que tu piel tenga un cambio, como que el cuerpo cuando hace un cambio en el tejido es porque necesita como con eso lograr algo para poder sobrevivir. Nada es por mala suerte, casual. Bueno, es el ejemplo que pusiste antes de tomar sol. Vos cuando tomás sol te quemás, al día siguiente te quemás menos porque tu piel está como más curtida. ¿no? El cambio de aumentar el color de la piel es para protegerte. Ahí nadie dice que estás enfermo. Pero entonces lo que es más agudo, que duele, como que la medicina, en esto de... La medicina oficial es una... No está sostenida en un modelo. En realidad arrancó como una herramienta terapéutica basada en la industria petroquímica, sería. Ahí así nació la medicina oficial. Y era como, frente a un síntoma, toma. ¿Te duele? Toma paracetamol, toma ibuprofeno, toma... No le podemos pedir muchas peras al olmo. Sí que nos alivie. Pero los médicos no estamos entrenados a entender por qué la gente se enferma. No es lo que nos enseñan. Es a diagnosticar qué tejido puede estar, o qué órgano es el que no están dando y machearlo con qué droga. Y ni siquiera para curarte, eventualmente para que no está mal tampoco. Para aplacar ese síntoma momentáneamente, por lo menos. Para que crónicamente te sostenga. Porque entonces hay que ampliar esto de entender por qué nos enfermamos. Que seamos muchos los que ayudamos a las personas a entender qué está pasando. No pensando que así toda la sociedad va a ser toda sana y no va a haber más, no van a existir. Van a seguir existiendo. Este modelo no evita que te pasen cosas. Porque van a seguir existiendo los gérmenes que te ayudan en ese momento. Vamos a seguir teniendo estreses. Esa no es la idea. Pero el tema es que la enfermedad es otra cosa. Tiene todos estos procesos, todo este origen, estos ayudantes, esta inflamación. ¿Qué cosas podés hacer para inflamar menos? ¿Por qué no se te cura algo? Parecería que todo se debería curar si pensamos en las 5 leyes. Bueno, pero a veces nosotros los humanos somos especialistas en patear 1000 veces la misma piedra. Porque no existe el tiburón con psoriasis. No existe el hipopótamo con asma. No existe, no sé, la jirafa con problemas del cuello. O sea, no existe. Pero porque el animal aprende, instinto. Y si no sirve, se va a morir. No, y también incluso como desde la perspectiva de que la enfermedad no es un ataque de mí hacia mí misma a nivel corporal y es una reparación de algo que me sucedió desde quizás otros planos de mí, claro. Ya no es un problema enfermarme, más allá que se sienta mal, no es algo que tengo que salir corriendo a asustarme y aplacar, ¿no? Exacto. Eso ya creo que es como la diferencia. Eventualmente necesitas aplacar, porque a veces es muy molesto. Sí, pero desde otro lugar, claro. Desde otro lugar decís, y yo digo, te enfermas distinto. Yo desde que conozco el modelo y a un hijo mío le pasa algo, a mí me pasa algo, a mí mismo los pacientes digo, qué loco, qué bueno, qué bueno tener una cistitis y que decís, ay, qué perfecto mi cuerpo. Y el otro día mi hijo, que tiene 21, me dice un día que le empezó como lo que se llama fascitis plantar, un dolor en la planta del pie así de golpe, ¿no? Y yo le hago todo el interrogatorio, sabía la lateralidad, o sea, ser diestro zurdo tiene que ver y tal, y tenía que ver con un par el dolor ese. Entonces le digo, Marco, ¿qué te pasó con tu novia? Y le había pasado, y le digo, no, eso es por eso. Me dice, ay, mamá, tal cual, me decía, yo siento que ella me ponía palitos para que yo me tropiece, así simbólico, ¿no? Uh-huh. Pero parecía que me lo estaba leyendo del libro. Y yo con una sonrisa, en vez de estar preocupada, ay, vamos al traumatólogo, le pregunté, ¿querés ir al traumatólogo? Que te vea, o sea, está bien. Él es él. Yo le digo, ay, qué bueno
Quédate tranquilo, ya se te va a pasar. Sí, también es tremendo cuando ya empezás a reconocer cuáles son como esas cosas que tenés que trabajar, ¿no? Profundamente. ¡Claro! Y ya te das cuenta cuando el cuerpo te las está empezando a mostrar. Exacto. O sea, todavía no llegaste a la angina, pero ya sentís la garganta medio y te pones a pensar y decís, tuve esta conversación, no dije tal cosa, me quedé angustiada, como son como pequeños. Y después capaz, si haces ese reconocimiento de eso que sucedió, capaz ni te agarras la angina, pero lo registraste por ese aviso como del cuerpo. Pero que te agarra igual, porque que te agarre no la angina, no va... Esto también es como un concepto que no es que por reconocerlo ya está. A ver, también es un concepto como equivocado, ¿no? Que, tenés una enfermedad, no sé, eventualmente grave, si reconoces por qué, ya se te va a curar sola. No. A veces, como es un proceso inflamatorio, eventualmente va a tener que inflamarse lo que necesite. Pero el tema es que entendiendo por qué te empezó el dolor de garganta, por lo menos podés decir, ok, tranca. Y se inflama menos. O sea, cuando uno se siente como que hay un programa, llamamos programa como a cada tejido, ¿no? Como cada tejido que el cuerpo recurre para sobrevivir, lo decimos por programa. Entonces, hay un programa que es... Si nos dieran la oportunidad de enseñar a la medicina oficial un programa, un solo concepto de las 5 leyes, que les voy a contar sería el que elegiríamos para llevárselo a todos. Más allá de esto que ya hablamos, que te enfermás porque te pasó algo, lo más importante que descubre Hammer y que importa en la clínica, cuando vos te pasan cosas, es que hay un programa que se llama... Él le llamó el programa del prófugo, que tiene que ver con un tejido que está en los riñones, que se llama túbulo colector renal. El túbulo colector es un cañito del riñón que se encarga de retener el agua. Como es el cañito, es el órgano que nos permitió poder vivir afuera del agua. Como juntar los líquidos para no secarnos. Muy importante, si no todavía estaríamos en el agua, ¿no? Entonces, este programa, el túbulo colector, que claro que es muy primitivo, muy automático, se activa y retiene líquido cuando te sentís como pez fuera del agua. Como cuando te sentís que perdiste referentes. Por eso Hammer lo llamó el programa del prófugo. Como el que dejó todo y se tuvo que ir. Retiene líquido. Se puede ver como aumento de peso también, pero retiene líquido. El tema es que cuando vos estás reparando un tejido, tu garganta, porque no dijiste algo, por decir así como dijiste vos. Si vos ahí decís, no, me voy a morir, me quedé solo, ¿quién me va a ayudar? Uy, no hay médicos porque estamos en la pandemia. Lo que sea, podés activar en automático este programa, retener líquido y tu garganta explotó de inflamación. Explotó simbólicamente, o sea, como que se empeoró. O sea, entendiendo esto, no hay lugar para dejar solo a un enfermo, que es lo que hicieron. No hay lugar. O sea, el enfermo solo entra en insuficiencia renal aguda. Sí, además desde lo filosófico, lo pienso como en las veces que yo estuve enferma, ¿no? A lo largo de mi vida. Es como ese momento de contacto muy profundo con tus personas de cuidado, ¿no? Es como, eso es lo que más estás buscando, esa contención. Necesitas como sentirte en casa, a gusto. Eso que vos sentís tan biológico y tan como obvio, es lo que le sacaron a la gente en el momento de la pandemia. Sí, yo cuando me enfermo acá que vivo sola es tipo, mamá, claro, por favor vení. Y capaz es para hacerme un té y taparme, digo, no estoy volando de fiebre, pero es eso como una necesidad hasta emocional, ¿no? Claro, bueno, esa necesidad emocional tiene como un correlato biológico que necesitas sentirte como en casa. Estás reparando, necesitas que te cuiden, porque estás como pez fuera del agua. O estás reparando algo, necesitas reparar eso para volver a la vida. Necesitas que te cuiden en ese momento. O sea, estás siendo vulnerable. Estás como ahí, reparando, quietito. Sí. Entonces, algunas cosas de entender este programa, si uno entra en el miedo de, ¿y ahora qué voy a hacer? No sé qué, no tengo nadie que me va a ayudar. Retenemos líquido y aumentan los síntomas. Sí, también partiendo de este programa, además de perder el miedo de enfermarnos, el miedo al contagio. Y entonces desde ese lugar también puedes acompañar a personas en estas situaciones desde un lugar como sin miedo vos y con total como entrega, ¿no? Totalmente. O sea, que eso es lo más humano de entender por qué. Claro, ¿no? Claro. Y yo digo, qué mal nos hicieron, ¿no? En sentir que el que está enfermo, que es el que necesita ayuda y que lo acompañes, te puede matar. Come on. ¿No es mucho? Y era un poco mucho. Pero bueno, ahí vamos dándonos cuenta, ¿no? Claro, entonces
Vos como médica, por ejemplo, ¿cómo recomendás acompañar a una persona que está atravesando, pongamos, la enfermedad o síntomas? Preguntándole qué necesita. Preguntándole qué necesita para sentirse como en casa. Y después depende de qué. No, obvio, no digo literalmente, pero yo para salir de eso que dijiste antes de, bueno, la medicina tradicional te enseña a asociar un fármaco con un síntoma, ¿no? ¿Cómo sería el abordaje de un médico con esta perspectiva de las 5 leyes, bueno, ¿no? En una consulta o acompañando a alguien? La idea sería, lo ideal sería que el médico acompañe a la persona en su propia creencia y en su propio universo. ¿Necesita antibióticos? Le damos antibióticos. Como que la persona sea... No, está bien, hay gente que se curó de las 1001 maneras. Un médico no podría decir, ay no, eso que está haciendo no sirve. Pero eso ya le sirvió antes, ¿cómo hace que no sirve? Pero para la medicina dogmática, que el médico, que nos enseñan la farmacia, pareciera que nos dicen, no, de verdad que todo lo demás no sirve. Pero verá quién sos para decir que no sirve, si son procesos. Y además ponen y ponemos al médico en un lugar como de poder inalcanzable y como justificable en todo lo que decide por sobre mí, mi cuerpo y lo que a mí me va a hacer bien, ¿no? Y cambiar desde ese lugar, me gustó mucho tu respuesta, de bueno, acompañarlo en sus creencias, a curarse de la forma que esa persona quiera. Con lógica, porque si con su creencia se está yendo a cualquier lado, le decís, pará, tipo guiándolo, pero es como, no es, a ver, si todos los médicos conocieran este modelo, pueden seguir haciendo lo que hacen, pero lo harían distinto. Comunicarían distinto, hablarían distinto, entenderían distinto, le darían distintas recomendaciones. Nadie diría, ay no, tenés gripe, encerrate, usá barbijo y bañate en el alcohol. O sea, no. O sea, a nadie se le hubiera ocurrido ponerle alcohol en las manitos a los chiquitos de jardín de infantes. Bueno, y yendo a los chiquitos, que también es una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo abordar todas estas cuestiones de salud con los niños? Chicos. Sí. A ver, los chicos le pasan cosas igual que a nosotros. Es más, igual que a nosotros, que a los adultos. Es más, a veces los chicos son más sencillos porque no se cuentan historias. No tienen como el cuento que no, estoy bien y no estoy bien. Es como el chico es muy como más virgen en eso. Entonces al chico le pasan cosas que pueden ser graves y en general le pasan en relación a su familia. O sea, al papá y a la mamá. Entonces, en general, para acompañar a familias con chicos con temas, hay que trabajar con el papá y la mamá. Yo no soy pediatra, yo soy médica, pero si una pareja quiere que yo les asesore a ayudar a su hijo porque tiene algún síntoma, yo lo hago con el papá y la mamá. Porque son ellos los que, sin querer, obviamente, si supieran que le están haciendo alguna especie de daño, no lo hubieran hecho. Pero con lo que dicen, las palabras, las cosas, pueden estar generándole como un estrés por las peleas entre ellos, por todo el desastre que hacemos los grandes. Y el chico necesita a papá y a mamá que lo cuiden. El desastre de ser humanos. Sí. Entonces, sería así, ¿no? Y otra cosa es también, ¿no? No intervenirles el sistema inmunológico, por favor. Como que el chico tiene síntomas porque nosotros somos un desastre, no porque le faltan inyecciones. Dicho, ¿no? Como cuando uno empieza a entender que cada tejido de su cuerpito está respondiendo a alertas, a contactos, a separaciones, a enojos en la panza, con cada tejido algo, hay que trabajar con eso, ¿no? Inyectarlo para que no tenga cosas. O sea, saca a los chicos de la guerra, no le ponga la vacuna de la polio. Bueno, y la última para cerrar, que se la suelo hacer a muchos que vienen acá y que son como muy apasionados de lo que hacen, es preguntarte qué es lo que más te gusta a vos de ser médica. Me gusta enseñarle a las personas a hacerse cargo. Y ayudarlos, ¿no? Cuando no puedo ayudar, ayudo, pero como darles las herramientas para que sean libres. Y que vengan lo menos posible. Eso es lo mejor, me quedo con eso. Porque quiere decir que funcionó. Claro. Sí, está muy bien. Gracias. No, gracias a vos.